madrecita de Luján. Hermosa Virgen morena, madre del pueblo argentino, nuestro destino de paz y liberación. Escucha nuestro clamor, es un grito de confianza, sostener nuestra esperanza, María, Madre de Dios. Sos en este pueblo humilde como la luz de sus ojos, sos amparo, sos reposo para nuestro caminar. No nos vamos a olvidar cuando vivamos a oscuras, que vos sos la Virgen pura, madrecita de Luján. Sos en este pueblo como la luz de sus ojos, sos amparo, sos reposo nuestro caminar. No nos vamos a olvidar cuando vivamos a oscuras, que vos sos la Virgen pura, madrecita de Luján. Max volume. Sos mi mamá, Virgen María, la que me brinda su compañía, mi protectora, cuando estoy en soledad. Sos mi mamá, Virgen María, la dulce reina que me ilumina en esta vida, y con su manto me da calor. Sos mi mamá. Muy buenos días, queridos hermanos. Les doy la bienvenida. Vamos a ir preparándonos ya para celebrar esta misa hoy en honor a nuestra Santa Madre, Nuestra Señora de Luján, que es la patrona de nuestra patria Argentina, también de Uruguay y Paraguay. Y para eso vamos a empezar esta mañana con esta oración pidiendo la letanía a la Virgen María, pedir por su intercesión que nos obtenga de Dios todas las gracias y bendiciones que necesitamos. Así nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, verdad eterna, creemos en ti.
Dios, salvación y fortaleza nuestra, esperamos en ti. Dios, bondad infinita, te amamos de corazón. Enviaste al Verbo Salvador del mundo, haz que todos seamos uno en Él. Infunde en nosotros el Espíritu de tu Hijo, para que glorifiquemos tu nombre. Amén. Vamos a tomar la litanía de la Virgen María. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Purísima, ruega por nosotros. Madre castísima, ruega por nosotros. Madre sin corrupción, ruega por nosotros. Madre y Virgen, ruega por nosotros. Madre digna de ser amada, ruega por nosotros. Madre digna de ser admirada, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Virgen prudente, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen fuente de clemencia, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Ideal de santidad, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Templo del Espíritu Santo, ruega por nosotros. Honor de los pueblos, ruega por nosotros. Modelo de entrega a Dios, ruega por nosotros. Hermosa como las rosas de Jericó, ruega por nosotros. Hermosa como torre de David, ruega por nosotros. Hermosa como torre de marfil, ruega por nosotros. Casa resplandeciente, ruega por nosotros. Arca de la nueva alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, especialmente todos los enfermos contagiados por esta pandemia COVID, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, especialmente de aquellos que sufren económicamente durante este tiempo de pandemia, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los que viven su fe, ruega por nosotros. Reina de los que se conservan puros, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina llevada al cielo, ruega por nosotros. Reina del Santo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos también a tomar una otra oración a la Virgen, la Salve Regina.
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos, y después de este muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy queremos también renovar nuestra consagración a la Virgen María, consagrar nuestra vida, consagrar nuestra familia, consagrar también nuestra patria, consagrar el mundo entero en manos de la Virgen María. Por lo tanto, los invito en silencio a que hagamos esta oración de consagración al corazón de la Virgen María y al Sagrado Corazón de Jesús. Oremos. Muy sagrados corazones de Jesús y de María, a ustedes nos consagramos así, consagramos a todas nuestras familias, al mundo entero. Les consagramos nuestro ser, todas nuestras vidas, todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que amamos. Les ofrecemos nuestros corazones, nuestras almas, les dedicamos nuestros hogares y nuestros países. Estamos conscientes de que a través de esta consagración nosotros nos comprometemos a vivir cristianamente, practicando las virtudes de nuestra religión, sin que nos avergoncemos de testimoniar la fe. Oh muy sagrados corazones de Jesús y de María, por favor acepten esta humilde ofrenda de cada uno de nosotros a través de este acto de consagración. Nuestra esperanza está puesta en ustedes, con la certeza de que jamás seremos confundidos. Muy sagrado corazón de Jesús, ten piedad de nosotros. Corazón inmaculado de María, sé nuestra salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos preparándonos ya y al final antes de la bendición final, vamos también a tomar hoy la oración por la patria. Vamos a rezarla juntos para poner nuestra patria en manos de Dios bajo la intercesión de Nuestra Señora de Luján, pero también consagrar al mundo entero y pedir a que se termine la pandemia. Las cosas que te pedimos.
Alegrémonos todos en el Señor al celebrar esta festividad en honor de la Santísima Virgen de Luján, patrona de la República de Argentina. Los ángeles se regocijan por esta solemnidad y alaban al Hijo de Dios. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Muy buenos días a todos. Espero que hayan amanecido bien y feliz fiesta para todos. Hoy venimos para celebrar a nuestra Madre, Nuestra Señora de Luján. Y queremos entregar en manos de Dios nuestras distintas peticiones de manera muy especial. Entregamos a través de esta misa la petición de Yolanda Enríquez, quien pide por todos los enfermos y los santos y los sanos, y por el descanso eterno de Darío, y le dé la fuerza a todas las familias de hermana Francisca. Amén. El grupo Legión María, Curia Rafael Calzada también dice: te pedimos por el eterno descanso de Darío también y consuelo para toda su familia. Soledad pide: Madre, te pedimos por el eterno descanso de todos aquellos que han partido al lado de nuestro Señor, por todos los que estén necesitando recuperación de algún padecimiento de salud, para aquellos que estén sanos, por todos aquellos que están padeciendo dificultades socioeconómicas en el país y en el mundo entero. Te pido que sigas acompañando a toda mi familia en todos los aspectos, y es por ello que te agradecemos en oración. Amén. Familia Morales. Juan Pastel pide por Ángel para que la obra social le entregue la medicación, es diabético. Y María Fernanda de Pen: mi intención para la misa es pedirle a Dios que me siga iluminando en mi servicio como profesora para poder seguir guiando e inspirando. Y agradezco por poder hacer una presentación para ellos. Y las demás intenciones que cada uno tenemos dentro de nuestro corazón, que queremos entregar al Señor por la intercesión de nuestra Virgen de Luján esta mañana. Pero ante todo reconozcamos nuestros pecados y pidamos que Dios nos perdone y nos sane de todas las heridas sufridas en nuestra vida. Tú que has sido enviado para sanar los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Demos gracias a Dios hoy en honor a la Virgen María, cantando su gloria. Gloria
Señor, mira con bondad la fidelidad de tu pueblo y concédenos que por los misterios e intercesión de la Santísima Virgen María obtengamos los dones de tu gracia en la vida presente y la salvación eterna en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento para escuchar la palabra de Dios.